de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a ver hasta Pentecostés varios pasajes de la Biblia con referente al Espíritu Santo. Hoy se hablaba de la importancia de la fe, la importancia de estar guiado por el Espíritu Santo. El texto central del pasaje o del mensaje que quiero transmitirles está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, esto lo dijo Jesús, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Amén. El libro de los Hechos, la primera parte del capítulo 1 al capítulo 7, no versículo, capítulo 7, son 7 capítulos. Se abre al capítulo 1 la preparación, que tiene que ver cómo la iglesia se preparó para recibir el Espíritu Santo. En la vida normal, o en la vida secular, o en la vida común, todos necesitamos prepararnos. Por ejemplo, ya que hay una mamá acá con el bebé en brazos, cuando uno está en periodo de espera, ¿qué hace? Preparar el ambiente, el cuarto, la cuna. Es decir, como que la que espera sabe que ese espacio va a ser dedicado a una nueva vida y por ende se prepara. Cuando uno va a un trabajo nuevo y tiene que ir a una entrevista, por ejemplo, se prepara, aunque sea la primera vez. Dice un refrán que la primera impresión es la que vale, por eso uno trata de ir lo mejor posible. Los deportistas se tienen que preparar sí o sí, porque nunca pueden ganar, por más buenos que sean, porque nunca gana la categoría de un título, sino el entrenamiento del mismo. ¿Amén? Entonces, la primera parte es la preparación. Una iglesia que no se prepara es una iglesia que va al fracaso. Un cristiano que no se prepara es un cristiano que va llevado, como dice el apóstol Judas, no Iscariote sino el otro Judas, es llevado como viento de doctrina, es decir, como una nube. Vieron que la nube del viento la va a llevar. Capítulo 2 habla de Pentecostés, que es cuando cayó el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Después viene la sanación y el sermón de Pedro. ¿Se acuerdan que se sanó una persona que estaba enferma? Pedro predicó ante mucha gente, se convirtieron muchas personas. Después vienen los discípulos definitivos de Jesús, es decir, cuando murió Judas, quedaron 11 los apóstoles y tuvieron que elegir a un número 12 y salió, dice, sorteado Matías, que no lo vamos a ver hoy quién fue Matías. Después los servidores, que está en capítulo 7, que son los diáconos, los primeros diáconos. Entre los más conocidos, Felipe, y el otro fue, a ver si se acuerdan, uno fue Felipe, y el otro que murió apedreado, empieza con E y termina con N. A ver, vamos. Esteban y Felipe, entre los 7, fueron los diáconos más conocidos. Y después la persecución, porque iba todo bien al principio, pero después vino la persecución, que es lo que menos nos gusta a nosotros. Vamos al capítulo 1, versículo 1 al 5, promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, esto está en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 1 al 5. El que escribe es Lucas, y se lo escribe a un tal Teófilo. Dice: en el primer tratado, es decir, en el Evangelio de Lucas, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Fíjense, dos verbos, hacer y enseñar. Jesús siempre hacía y enseñaba. Es como que nunca dejaba un hecho sin una enseñanza, sin una explicación. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido.
dijo Jesús, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo delante de muchas pruebas indubitables, es decir, que eran indubitables de que no se puede dudar, son pruebas contundentes, no eran rumores, no es que se decía, sino que se pudo ver que Jesús resucitado apareció a mucha gente y hay pruebas. Aún la gente que no cree dice que hay pruebas de que Jesús apareció de alguna forma resucitado. Apareciéndose a muchos durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente, habla de Juan el Bautista, su primo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de poco seréis bautizados por el Espíritu Santo. Eso dijo Jesús, ¿no? Vamos a ir viendo ahora la aparición de Jesús. Vamos a recorrer algunos pasajes. Jesús en Mateo 28, 1, 7 dice que el ángel le dice a las mujeres, ha resucitado. ¿Se acuerdan que lo predicamos en la Semana Santa, ¿no? Así se le aparece a Magdalena y a otras mujeres y le dice el ángel, ¿por qué buscan entre los muertos el que está vivo? Porque Jesús ha resucitado. Mateo 28, 9, 10, las mujeres son las primeras evangelizadoras, también lo hablamos esto. Es decir, las mujeres fueron las que dijeron, el Señor resucitó. Así que las primeras evangelistas del Nuevo Testamento fueron mujeres. Amén. Siempre a la delantera. Juan 20, 3, 8, Juan y Pedro van al sepulcro y enseguida le comunica a los suyos, el Señor está vivo. Juan 20, 11, 18, Jesús resucitado se aparece especialmente a María Magdalena. ¿Por qué será? Porque María Magdalena fue una de las pocas mujeres, también Lucas habla de Susana y otras mujeres, que dejaron todo y lo siguieron. Y para una mujer seguir a Jesús en la época de que estaba viviendo, no ahora una mujer puede trabajar, se independiza, puede emanciparse de la casa. Antes la mujer no existía para la sociedad. Sin embargo, Magdalena, a pesar de que había sido liberada de 7 espíritus, como dice la palabra, era una mujer que fue fiel hasta la muerte en la cruz, porque en la cruz aparece Jesús, estaba crucificado, y está Magdalena, está María, y está el discípulo amado Juan, y la mamá, por supuesto, nadie más. Es decir, los otros se borraron. Lucas 24, 13, 31, a los discípulos de Maús. ¿Se acuerdan? Los dos discípulos que iban caminando, uno se llamaba Cleofás, el otro no sabemos el nombre. Versículo en Lucas 24, 36, 49, Jesús resucitado se parece a los 11, se le aparece a todos. Es decir, hay muchas formas de apariciones concretas de Jesús. Jesús tenía resucitado, lo vimos en las películas, ¿se acuerdan? En Semana Santa, tenía las llagas. Es decir, Tomás tuvo que tocar un cuerpo, no tocó un fantasma, no tocó un espíritu etéreo que no se ve. Era una persona concreta, pero era un cuerpo resucitado, como seremos todos nosotros resucitados. Por eso nuestra vida futura, cuando el Señor nos lleve y estemos resucitados en el día final, vamos a ser cuerpos gloriosos como los de Jesús, que no vamos a tener ya la necesidad que tenemos ahora. Vamos a tener otra vida, diferente. Es algo maravilloso, que uno no sabe cómo explicarlo, porque lo quiere buscar la razón, pero no hay razón. Va a ser un cuerpo diferente. Jesús fue el primero, dice Pablo, las primicias de los que seremos nosotros después. Bien. Se le apareció a Pedro y luego a los 12. Esto aparece en 1 Corintios, Pablo dice. Miren lo que dice Pablo. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Se le apareció a 500 personas. Hermanos en la fe. Algunos de los cuales ya han entrado al descanso.
Pablo escribió esto mucho después de que Jesús ascendió al cielo. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a los apóstoles, y se me apareció también a mí. Iba a decir como el aborto o el abortivo del último de todos. Y Pablo se sentía, fíjense la palabra que usa fuerte, me siento como un abortivo, como alguien inacabado. Yo el último de todo, el último apóstol que pude ver al Señor, porque se le apareció camino a Damasco. ¿Se acuerdan que Pablo era Saulo y perseguía la iglesia y se le aparece el Señor? Pregunta, ¿fueron realmente las apariciones de Jesús? Vamos a ver acá unos puntos. No cabe sugestión, es decir, no es algo que las mujeres se le imaginaron. Porque la gente es sugestiva, ¿no? Ve algo raro y ya piensa que es un fantasma. Yo siempre cuento que cuando era chico, un día subí a la terraza de mi casa y mi papá me dijo, no, sacar la sábana de arriba. Y de noche vi unas cosas que flameaban, me dio un susto, no fui hasta el baño, no salí ahí por un rato, porque pensé que era un fantasma. Y después mi papá subió conmigo, prendió la luz de la terraza y dijo, no, Luis, son sábanas, no fantasmas. Pero por la mente siempre piensa cosas raras, ¿no? De noche uno va caminando de una sombra y se aparece algo medio oscuro y sale corriendo. No va a preguntarle, ¿te conozco o no te conozco? Porque somos sugestivos, hay gente que bueno, ya que una vez ponen glistra de ajo, se ponen cintitas de colores, es decir, somos supersticiosos, estamos siempre con cosas raras. ¿Amén? Amén. Jesús se apareció en carne y hueso. Jesús tiene que convencerlos que es Él. ¿Cómo? Bueno, ya lo dijimos, con Tomás le hizo tocar las llagas. Él los convencía. A los discípulos de Maús los retó. Le dijo, tardos de entender, no entendieron que era necesario. Como dice acá la pastora, ¿no entendés? ¿No entendés que era necesario que yo tenga que morir y resucitar? ¿Para qué tanta Biblia si no la entendés? Le dijo Jesús. Es decir, era exigente. Muchas apariciones en diversas circunstancias y a diferentes personas. A cada una muy especial aparición. Come, enciende el fuego, se deja tocar y le muestra la llaga. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan que dice que estaba preparando ahí un asadito, un pescado. Aquellos que dicen que Jesús era vegetariano mienten porque Jesús estaba haciendo un pescado a la parrillita. Y venirle a pescar y dice, mire muchachos, le preparé el desayuno, porque era la mañana. Es decir, Jesús cocinó para los otros. Nunca dejó de hacer algo Jesús para los demás, ¿no? Vamos a ver esto que es importante, es un cuadro analítico. La primera parte, los evangelios, Jesús, bueno, ustedes saben la historia, nace en Belén, bla, 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 muere, resucita, queda la tumba vacía, empieza a resucitar, y la segunda parte es la obra de la iglesia. Al principio Jesús asciende a los cielos, pero cuando Él asciende, Él no dijo, es necesario que yo me vaya, ¿para qué? Para que venga, es decir, descienda, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y esto es fundamental, porque sin Espíritu Santo la vida del cristiano no tiene una vida de victoria. Amén. Porque no es solamente creer, sino es la fuerza que está dentro de nosotros y nos lleva a enfrentar situaciones, a enfrentar problemas, a enfrentar pruebas, a hablar y decir yo soy cristiano y creo en Jesús, por ejemplo, ser testigos, a enfrentar una enfermedad y decir, bueno, aunque me diagnostiquen una enfermedad fatal, yo creo en el Señor y la última palabra la tiene el Señor y no los médicos, sin desmerecer a los médicos, por supuesto. Es decir, la fe hace que las cosas cambien, pero la fe viene dinamizada, por eso la palabra dínamo viene del espíritu, ¿no? O neuma, viene la palabra neumático, de un neumático que se infla, es una palabra griega que tiene que ver con el espíritu que está dentro de nosotros y que nos impulsa, nos guía y alimenta. Hay una canción que dice eso, Él nos impulsa, nos guía y alimenta. La ascensión, acá Jesús se va para arriba. Vamos a leer Hechos 1, del 6 hasta el 11.
Lo que está en rojo siempre destaco, es Jesús mismo que habla. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjense, hasta ahora no habían entendido para qué vino Jesús a la tierra. Jesús no vino a ser un libertador político, social, que iba a echar afuera a los romanos y iba a cambiar Jerusalén. Jesús vino a traer una vida nueva y abundancia que está en el corazón de cada uno de nosotros, porque el cambio viene de adentro hacia afuera. ¿De qué vale si yo, por ejemplo, una vez hablaba con una persona que era atea y él creía en los principios ateos, ¿no? Pero buenos, pero ateos. Entonces decía: hay que distribuir la riqueza, y me parece bien, hay que hacerlo, y a cada uno hay que dar una casita igual. Digo: sí, pero si no cambias el corazón de la persona y vos le das a cada uno lo que le corresponde, pero sigue el corazón siendo egoísta, después se van a pelear por lo que tienes. ¿Saben por qué? Porque el cambio no es por la solución social, sino el cambio es la conversión del corazón. Amén. ¿Me entienden? Amén. Tiene que cambiar la sociedad, pero tiene que haber hombres nuevos, como decía Pablo. Si hay hombres nuevos o mujeres nuevas, va a haber una sociedad nueva. ¿Bien? Amén. Versículo 7. No os toca a vosotros, sabéis, los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no nos toca saber a nosotros cuándo será la venida de Jesús. Se ha especulado mucho de eso. Algunos dicen que Jesús venía cuándo. Algunos dijeron en el 2000, cuando se acuerdan el 2000, después del 2012 con esto de los aztecas. Hubo tantas profecías, falsas profecías, pero nadie sabe, de los mayas, perdón, nadie sabe, porque solamente Dios sabe cuándo va a venir. Dice Pablo, en Tesalonicenses, será como un ladrón en la noche, sin avisarte va a venir. Nada más. Va a haber señales. Eso podemos ver que hay señales. Pero ¿cuándo? No sabemos. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Testigos. Versículo 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó en sus ojos. Es decir, como que se esfumó en el aire, desapareció, fue al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, se quedaron así. Miran. Así, ¿no? Se quedaron así. Entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Algunos dicen que eran ángeles, deducimos que son ángeles. Se le pusieron dos varones al lado de ellos con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esto quiere decir para mí, y creo que a veces nosotros cuando estamos en el culto podemos tener momentos de gloria, momentos de éxtasis, estamos como que no queremos salir, que decimos: qué bien que estamos acá, y después tengo que volver a mi casa y encontrarme con los dramas de siempre y tengo que ir a trabajar, bla bla. Y pasa eso, porque a mí también me pasa, pero no podemos estar todo el día mirando al cielo y extasiados con la gloria de Dios, porque hay que poner los pies en la tierra. Y cuando ponemos los pies en la tierra es cuando nos enfrentamos. Por eso dice los dos varones: no se queden mirando al cielo. Este Jesús que se fue va a volver. Pero ustedes lo que tienen que hacer ahora es ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor dijo: van a venir cárceles, van a venir torturas, van a venir persecución. No va a ser lindo lo que están viviendo, pero el Espíritu Santo les va a dar fuerza. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Cuando tenemos el Espíritu Santo enfrentamos cualquier problema en la vida, cualquier problema. Porque la fuerza actúa en nosotros, opera en nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, opera.
¿Por qué a veces uno tiene paz en medio del dolor? A mí me ha pasado y nos pasa cuando tenemos un momento difícil en la vida. Estamos mal porque somos seres humanos, pero por dentro tenemos una paz que es un remanso. Y uno dice, ¿cómo puede ser esta contradicción? Por un lado tengo un montón de problemas, de líos en la cabeza, como decía hoy Sani con el testimonio de Mario. Es decir, es feo que hoy un varón o una mujer, alguien pierda el trabajo, porque no es fácil conseguirlo. Pero cuando uno infunde paz a la otra persona y confianza, las cosas empiezan a verse diferentes. El que no cree va a decir, ay, por casualidad de vuelta estoy trabajando. O qué suerte, dicen, ¿no? Pero nosotros decimos, no, Dios es el que nos da eso. Amén. Eso, que es la ubicación. Amén. La paz. Sí, Señor. Miren, acá hay un gráfico. Jesús ascendiendo y estaban todos ahí como pavote mirando para arriba. ¿No? Se quedaron mirando hacia arriba. Muchas veces en nuestra experiencia de fe nos quedamos extasiados y no está mal, pero hay que trabajar. El poder del Espíritu Santo nos capacita para enfrentar la vida y no para evadirse. Por eso los que dicen que la religión o la fe es un opio, es una evasión, no saben lo que es la fe. Porque la fe no es evasión, es enfrentar las cosas. No es recluirme en un lugar aislado y alejarme del mundo. Es estar en el mundo, pero ¿con qué? Con la fuerza del Espíritu Santo. Yo soy predicador, ¿no? ¿Cómo hablo? Sí, José, tocayo. Elección de Matías. Voy a entrar a un tema muy escabroso. Y hoy le decía a la pastora, espero que esto traiga claridad, porque la idea de la palabra es traer claridad, ¿no? Vamos a Hechos de los Apóstoles 1, del 21 al 26. Seguimos con el capítulo 1. Es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros, esto lo dice Pedro, todo el tiempo que el Señor estuvo, Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta los días que Él fue recibido arriba. Es decir, este periodo de 3 años y medio, dice la iglesia, es necesario, ¿qué cosa? Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía sobrenombre Justo. Hoy no está Justo, pero ahí mi hermano se llama Justo, es bíblico. Y Matías también es bíblico. Orando, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Echaron suerte. Esta palabra hay que entenderla, no es que jugaron a la quiniela a ver qué salía, ¿no? A la ruleta. Tiene un sentido bíblico. Eligieron quién iba a ser el sucesor. Entonces, echaron suertes y cayó la suerte ¿sobre quién? Sobre Matías. Y fue contado entre los 11 apóstoles. Si faltaba uno, Judas ya no estaba, completaron el número de 12 con Matías. De acá vamos a ver que nunca más sabemos quién fue Matías, pero su biografía. A Matías solamente se lo menciona en la Biblia una sola vez, acá, cuando se lo dice. Luego aparece, por tanto, de acuerdo a la Biblia, no se sabe más de él, es decir, no sabemos más quién fue Matías, qué hizo. Fue un apóstol elegido para cumplir o suplantar el lugar de quién? De Judas. Para saberlo tenemos que leer Hechos 1, 20, 22, ya lo leímos. Lo relacionado por lo que su aparición en la cena bíblica, el apóstol Pedro dice, porque está escrito en el libro del Salmo, pues sería Salmo, sea hecha desierta su habitación y que no haya quien more en ella. Es decir, hay una vacante, alguien tiene que tomarla, está diciendo Pedro. Continúa diciendo Pedro, es necesario pues que estos hombres que han, ¿qué cosa? Caminado con el Señor, que han recorrido sendas con el Señor, sea elegido. Es decir, no cualquiera, alguien que haya conocido ¿a quién? A Jesús. Que haya comido con Él, que haya escuchado sus predicaciones. ¿Qué dice la Biblia sobre los apóstoles? Y acá entramos en un tema álgido.
Estamos en una época que hay más apóstoles que otra cosa, nombrados y renombrados. Según la Biblia, y quiero ser bíblico, no quiero hablar por la oreja de otro o por boca de otro, según la Biblia, el último de los apóstoles fue Pablo. La Biblia da dos requisitos para ser un apóstol. Tiene que poseer y ser apóstol aquel que fue testigo ocular, es decir, que vio a Jesús. Para ser apóstol hay que ser testigo ocular. Yo no lo vi, no sé si algún apóstol de la escuela lo ha visto. Algunos dicen que sí. Pero realmente el apóstol tiene que haber caminado con Jesús. El apóstol tiene que ser testigo ocular. Hechos 1, 21, 26, 1 Corintios 9, 1, 12, 15, 5, 9. Cuando ustedes quieran escudriñarlo en su casa, yo les mando el texto, pues un texto, y lo pueden leer. ¿Sí? Estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de los apóstoles? También vemos claramente que Pablo se señala a él mismo como el último de los apóstoles. Esto fue camino a Damasco, porque encontró al Señor. El segundo requisito, tuvo que haber estado con el Señor. Y él se le apareció el Señor en Hechos de los Apóstoles. Él testificó 2 veces, o creo que 3, ante diferentes testigos, diciendo: yo iba camino a Damasco, esto lo dice Pablo, persiguiendo a la iglesia cuando el Señor se me apareció. ¿Se acuerdan que se quedó ciego? Ananías le impuso la mano y después empezó a predicar y se fue a predicar a los gentiles, cambió de nombre. ¿Sabe que Pablo quiere decir en griego pequeño? Él sentía pequeño. Era tan humilde Pablo que no se sentía ni siquiera grande. No era un superapóstol. Habla Pablo en 2 de Corintios en forma sarcástica: aquellos superapóstoles que ya se creen que tienen toda la verdad, mientras que nosotros sufrimos persecución, hambre, etcétera, etcétera. Es decir, un apóstol no es el que viaja en una limusina en un hotel de 5 estrellas, sino aquel apóstol que había sido perseguido por Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de los apóstoles? Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién los escogió? Jesús. O sea que cuando Cristo fue al cielo, ya había escogido a sus apóstoles. ¿Para qué? Para completar, ¿qué cosa? La ausencia de Judas. Esto también aparece en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Entonces, requisitos para ser apóstol: primero, haber estado con el Señor; segundo, haber sido testigo de la resurrección. Jesús resucitó ¿cuándo? Hace 2000 años. Se le apareció ¿a cuánto? A mucha gente y a 500 testigos. Y después desapareció. Se fue al cielo. Es decir, no es que se le aparece resucitado a la gente. Por eso hay sectas que dicen: se le apareció el Señor. Cuidado, porque el Señor te puede hablar. Te habla por la palabra, por el Espíritu Santo, pero la figura resucitada de Cristo se selló en la Biblia y no se aparece más. Lo vamos a ver a Él cara a cara cuando estemos en su presencia. Amén. Como resultado de estos requisitos, después de muerto los últimos siglos, el ministerio apostólico cesó. Es decir, el apostolado actual no es bíblico. Le guste a quien le guste. Se hace llamar como se quieran llamar, pero yo quiero dejarles a ustedes una enseñanza en la palabra de Dios. Amén. Y si alguien quiere confrontarlo, porque seguramente por ahí lo ve en YouTube, que busque las Escrituras donde habla de la sucesión apostólica. Quiero también hacer una salvedad. La palabra apóstol quiere decir enviado. Hoy le diríamos misionero. Una persona que va a misionar a otro país, a otra región, y funda iglesias, es un misionero, hace la función de un apóstol. Pero no como ahora está tergiversado, que es una jerarquía que parece el Papa. El apóstol es el que tiene la autoridad máxima, y todos los otros pastores obedecen lo que dice el apóstol. Eso no es bíblico. Eso es una imitación de la Iglesia Católica. Pero no es bíblico. ¿Me entienden? Amén. Por eso yo sé que es un tema escabroso, pero yo quiero tratar de dejar una enseñanza en base a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, el apostolado cesó
por el último apóstol, que fue Pablo. Amén. Pero el tema principal de hoy era preparándonos para recibir el Espíritu Santo. 3 cosas y con esto termino. Lo primero, tiene que haber una búsqueda. No hay, ¿cómo le puedo explicar? No hay excusas para decir yo no tengo tiempo para prepararme. Porque los tiempos siempre lo hace uno. Hasta en el baño podemos ir, ya que tenemos la Biblia en el celular, o están esas Biblias chiquititas de los Gedeones, de bolsillo. O no tenemos Biblia, tenemos la oración, podemos estar trabajando y cuando uno va al baño, Señor, ahora que estoy solo contigo haciendo mis necesidades, y no es que estoy aprovechando para escaparme del trabajo, pero estoy orando para que me llenes del Espíritu Santo, anhelar el Espíritu Santo, pedir el Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo, que ese poder esté en nosotros, porque el poder cuando empieza a actuar en nosotros, hace en nosotros cosas que nosotros no pensábamos que podíamos hacer. Nos cambia el eje de pensamiento, te hace enfrentar situaciones con mucha fuerza. El Espíritu Santo te hace vibrar, te hace mover, te hace pensar, te hace hacer y decir cosas que tus palabras no las tenía. Pablo era una persona convencida de que él hacía bien persiguiendo la iglesia, cuando era Saulo. El Espíritu Santo lo cambió, como dice la pastora, de cabo a rabo. Sí, lo cambió todo. Así, un giro de 180 grados. Pedro tuvo miedo, lo negó, era medio abrupto porque siempre se adelantaba a hablar. Sin embargo, fue uno de los primeros en predicar a más de 3.000 personas en Pentecostés. Es decir, el Espíritu Santo hace en nosotros cosas maravillosas. Ya vamos a ir viendo el domingo cómo usó a un diácono. Uno dice, no, yo si no soy pastor o obispo, no soy superapóstol, no puedo predicar. Mentira. Uno de los diáconos, que fue Felipe, por ejemplo, lo vamos a ver el domingo, era una persona que lo usaron, porque la palabra diácono quiere decir servidor, lo usaron para servir las mesas. Había un conflicto entre las viudas griegas y las otras viudas hebreas, y entonces alguien tenía que servir las mesas. ¿Vieron cómo hacemos nosotros cuando no? Entonces imaginen, estaban todos, los apóstoles estaban ahí, Pedro, estaba Juan, estaba Santiago sirviendo las mesas, y Pedro dijo, no podemos descuidar lo que Dios nos dio a nosotros, que es orar y predicar la palabra. Por hacer otras cosas estaban descuidando su ministerio. Entonces dijo, es hora de organizar la iglesia. Vamos a elegir 7 personas con buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y eligieron entre esos 7 a Felipe. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar en Samaria, tuvo más éxito que Jesús, porque Jesús le predicó a una mujer. Felipe predicaba a multitud, porque Jesús dijo él en sus palabras, en mi nombre harán cosas mayores que yo. Estaba predicando y de pronto desaparece y es llevado al desierto y se encuentra con un eunuco, un funcionario importante que iba ahí en una carroza leyendo al profeta Isaías y de pronto dice, no entiendo esto. Y se aparece Felipe y dijo, bueno, para eso no estoy yo, te voy a enseñar lo que dice la Escritura. ¡Qué atrevido! Un diácono que le enseña a un funcionario público como si él estaría predicando que yo, un diputado, una persona importante, un embajador. Y entonces el eunuco dijo, a la pucha, ¿qué impide que todo esto que tengo en mi corazón, ahora que hay un charquito de agua, Felipe me bautice? Y Felipe dijo, y vamos a bautizarte. Lo bautizó. Y dice que después se fue Felipe. Lucas no lo menciona más, igual que Matías, desaparece de la Biblia. El Señor lo llevó a otra región. Pero el Espíritu Santo es así, te usa, te lleva, te pone en lugares que vos no esperabas. Te pone en situaciones que vos no sabías cómo las ibas a enfrentar. Porque somos temerosos. A veces vamos a un lugar y decimos, ¿cómo voy a enfrentar eso si yo no sé cómo defenderme? No tengo las palabras, no tengo... Y sin embargo uno empieza a hablar y siente que hay una fuerza que está dentro, que te impulsa. Es el Espíritu Santo. Amén. Pero cuidado, no lo apaguemos. No dejemos que se enfríe. Porque es una persona y es sensible. Y si yo no comulgo con él, no le digo, Señor, que tu Espíritu Santo me dé la fuerza, que tu Espíritu Santo me plenifique,
El Espíritu es como una llamita que uno lo deja de alimentar y se apaga. Entonces, vamos a ir preparándonos, pero no solamente en la iglesia, en su casa. Tenga momentos de oración. Si puede ayunar 1 hora, 2 horas, no digo todo el día, abstenerse un poquito de comida y decir, bueno, este momento no voy a comer, aunque sea 1 horita, pero voy a leer la palabra. Voy a cambiar mi desayuno por el ayuno de la palabra. O voy a orar, voy a decir, voy a tratar de orar un poquito más. Antes de ir a dormir, me voy a preparar para ese 19 de mayo. Quiero recibir el Espíritu Santo, quiero estar lleno de ti, Señor. Amén. Quiero que ese Pentecostés no sea recordatorio de decir, ay, qué lindo, hace 2000 años cayó el Espíritu Santo. No, que caiga hoy, Amén. que caiga en mi vida. Y las cosas van a ser diferentes. La iglesia se va a llenar, no porque hagamos 1000 trataditos ni tengamos 500 programas de radio y de televisión. La iglesia se va a llenar por el Espíritu Santo. Amén. Porque dice el Hecho de los Apóstoles que el Señor añadía a la iglesia a cada uno de aquellos que tenían que ser salvos. Si el Espíritu lo llevaba, era como un imán y se metía. ¿Qué pasa acá? Ese fuego tenemos que tener nosotros. Amén, Vamos a orar. Señor. Amén. Padre, esta palabra que acabamos de compartir de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, donde empieza un periodo de preparación, es un periodo que nosotros queremos tener como iglesia. Queremos prepararnos, queremos que nuestro corazón se vaya armando con palabras, con oraciones, con momentos de ayuno. Preparar el corazón, Señor, para que esta vigilia sea fogosa, que estemos cantando, bendiciendo tu nombre, que sea un impacto para nuestro pueblo, Amén. para nuestro barrio, Señor, para nuestra familia, para nuestra gente que nos rodea. Que vean en nosotros rostros resplandecientes como vieron en Moisés cuando bajó de la montaña, Señor. Que vean en nosotros que antes éramos cobardes, que nos callábamos, que no teníamos palabras y ahora empieza a fluir en nosotros palabras nuevas y de vida y de vida abundancia. Amén, Oh Señor, el Espíritu Santo lo anhelamos, lo necesitamos. Señor. Necesitamos ese dínamo, esa fuerza que opera en nosotros. Sí, Señor. No podemos solos, Señor, somos débiles. Somos personas, Señor, que almáticamente muchas veces no tenemos ganas. Las ganas nos tiran para abajo porque nos dejamos llevar por las circunstancias. Ayudarnos a no ver por vista ni por circunstancias, sino por fe. Empezar a ver la vida con fe. Donde falta, por ejemplo, lo económico, declarar por fe que tú harás la obra, Señor. Amén. Saber, como dice el Salmo, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de ti y tu Sí, Espíritu Señor. Santo nos va a llenar para Aleluya. enfrentar el problema, Señor. Aleluya, Señor. Bendecimos esta palabra. Sí, Señor. Bendecimos, Señor, todo lo que vamos a hacer hasta ese 19 de mayo, Sí, Señor. de prepararnos para el obrar del Espíritu Santo. Sí, Gracias Señor. por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.